viene a ser relaciones métricas en la circunferencia. Entonces, para comenzar tenemos lo siguiente. El siguiente teorema. Teorema de las cuerdas. Si en una circunferencia se trazan dos cuerdas secantes, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir cuerdas secantes? Dos cuerdas que se cruzan, ¿no? En un punto, se intersectan en un punto. Entonces se cumple que el producto de multiplicar las longitudes de los segmentos determinadas sobre cada cuerda son iguales. O sea, quiere decir, tengo esta cuerda azul, por lo tanto el producto de A por B será igual al producto de los segmentos de la cuerda verde, C por D. Continuamos, pasamos al teorema de las secantes. ¿Qué dice? Si por un punto exterior a una circunferencia se traza dos o más secantes, entonces el producto de multiplicar las longitudes de la secante y su parte externa es una constante. Allá, o sea, ¿qué quiere decir? Si yo tengo este punto exterior a la circunferencia, ¿no es cierto? Y trazo secantes. ¿Cómo es líneas secantes que intersecta a la circunferencia en dos puntos? Ese es secante de la circunferencia. 1, 2. Entonces, ¿qué sucede? Que la multiplicación de su secante por su exterior será igual a la multiplicación de la otra secante por su exterior. ¿Ah? Teorema de la tangente. ¿Qué dice teorema de la tangente? A ver. Dice, si por un punto exterior a una circunferencia se traza una tangente y una secante, ¿quién es tangente y quién es secante aquí? Tangente es una línea que intersecta la circunferencia en un solo punto. Ese es tangente. Y la secante en dos puntos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué será igual? Se cumple que el cuadrado de la longitud de la tangente, ¿no es cierto?, es igual al producto de multiplicar la longitud de la secante con su parte externa. Allá, tangente al cuadrado será igual a la secante por su exterior. ¿Eh? Pasamos al siguiente teorema. Teorema de Ptolomeo. En todo cuadrilátero inscrito o inscriptible, se cumple que el producto de multiplicar las longitudes de sus diagonales es igual a la suma de los productos de multiplicar las longitudes de sus lados opuestos. ¿Cómo es eso? O sea, las longitudes, ¿no? Por ejemplo, las diagonales, ¿quiénes son las diagonales en este caso? X y Y. ¿Cuáles son sus lados de ese cuadrilátero? A, B, C, D, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasará ahí? La multiplicación de las diagonales será igual a la multiplicación de los del lado opuestos más la multiplicación de los otros dos lados opuestos. ¿Se dan cuenta? Ahí se cumple eso. Repito, la multiplicación de las diagonales será igual a la multiplicación de unos lados opuestos más la multiplicación de los otros lados opuestos. Teorema de Arquímedes. ¿Qué dice Arquímedes? Ya, aquí tenemos nuevamente un cuadrilátero inscrito, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir cuadrilátero inscrito? Que todos sus vértices están dentro de la circunferencia, pertenecen a la circunferencia. Entonces, si en algún momento tenemos este tipo de gráfico, ¿no
¿cierto? ¿Qué va a suceder? Que la suma del cuadrado de cada lado, ¿cierto? A al cuadrado, b al cuadrado, c al cuadrado, d al cuadrado, la suma de todos ellos va a ser igual a 8 veces el radio al cuadrado. Esa también es propiedad. Ojo, ¿y qué pasa con las diagonales? Las diagonales tienen que ser perpendiculares. Si no, no utilizar esta fórmula. Entonces, ¿ya? Condición que las diagonales tienen que ser perpendiculares, ¿no? Solamente se usa esa fórmula si pasa eso. Si no sucede, tendríamos que usar otra de las formulitas, ¿no? Continuamos con los teoremas. ¿Qué otro teorema tenemos? Allá. ¿Qué viene a ser esta? La X, la diagonal, ¿no? ¿La diagonal qué será? La suma de los lados a los cuales, bueno, a los cuales va a partir, a ver cómo les explico. La diagonal, ¿no es cierto? ¿A qué va a ser igual? Al punto donde se intersecta con los vértices, ¿no? A los lados que se intersectan con el vértice de donde parte la diagonal. Entonces, por eso tenemos X, ¿a qué será igual? A más B. Y teorema de Fauret, ¿qué dice? Que la suma de cuadrados, ¿no? A al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado más d al cuadrado sería igual a 4 veces r cuadrado. Entonces, cuando tenemos que se intersectan dos líneas, o si encontramos dos líneas secantes, y estas líneas secantes, ojo, forman 90 grados, podré utilizar esta fórmula. Tenemos más teoremas, ¿no? Pasamos al siguiente teorema. Si por ejemplo tenemos esto de acá, tenemos una línea, o bueno, dos circunferencias secantes, para empezar, ¿no es cierto? Dos circunferencias secantes. Una línea tangente a la circunferencia pequeña, otra línea tangente a la circunferencia pequeña, donde, ¿no es cierto?, esa tangente para la grande que es secante, ¿no es cierto? Para la grande es secante, para la pequeña es tangente. Y dado eso, tenemos una tangente en común. Este valor de A es tangente en común, ¿no es cierto? ¿Qué va a suceder cuando tengo ese tipo de gráfica? Va a suceder lo siguiente, que x al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más b al cuadrado. Pasamos al siguiente. Si tenemos una semicircunferencia, dentro de ella tenemos una circunferencia tangente a la circunferencia y a su diámetro, ¿cierto? Tenemos eso. Y tenemos una línea secante dentro de la circunferencia pequeña. ¿Qué va a suceder con esa parte? Va a ser que x va a ser igual raíz cuadrada de 2 por a por b. ¿Quién es a? Es desde el punto de intersección, ¿no es cierto? Desde el punto de tangencia hacia el lado o hacia la parte de la circunferencia. Y b, que es lo que sobre del diámetro, ¿no? Listo. Entonces va a ser igual a raíz de 2 por a por b sobre raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Siguiente propiedad.
si tenemos dos circunferencias secantes. Estos son dos circunferencias secantes. Esto sería dos circunferencias tangentes, ¿no? Estas tangentes y este secantes, ¿verdad? Ya, entonces, ¿qué tenemos acá? Dos circunferencias secantes. Eh, tenemos aquí un segmento para el pequeño, otro segmento para el pequeño. Pero la prolongación que es secante para el grande y secante para el grande. Entonces, ¿qué sucede? Y allá también tenemos dos tangentes en común. El de acá es tangente común. ¿Por qué tangente común? Porque esa tangente es tangente para los dos. Por eso se llama tangente común. Y acá también nuevamente tangente común. ¿Qué va a suceder? Que la suma de las tangentes comunes elevados al cuadrado, cada uno, ¿no es cierto? Va a ser igual a ¿qué? A las secantes, la suma de las secantes al cuadrado. ¿Eh? Listo. Y hasta ahí tendríamos, chicos, la parte teórica.